Mi nombre es Estela Ramírez. Nací en la ciudad de Puebla y tengo 73 años. Siempre he tenido el cabello blanco y las manos marcadas por el trabajo duro, pero dicen que mi sonrisa sigue siendo la de una niña tímida. Recuerdo mis ojos oscuros, pequeños pero llenos de historias guardadas, y la piel bronceada de tantos años bajo el sol, lavando ropa ajena en los patios y cocinas que aún puedo oler si cierro los ojos. Mi vida, como la de muchas mujeres mexicanas, ha estado llena de tropiezos y aprendizajes, pero sobre todo de silencios guardados, como esos secretos de familia que crecen con los años y pesan más cuando uno envejece. Contar mi historia no es fácil, porque todo sucedió hace mucho tiempo y a veces duele pensar en lo que se perdió en el camino. Tengo hijas, nietos, pero también mucha soledad. Con los años aprendí a vivir entre el olor a café recién hecho y el silencio de un teléfono que ya casi no suena. Hubo una época en que el sonido de ese teléfono traía buenas noticias o preguntas simples. Mamá, ¿cómo estás? ¿Ya comiste? Pero después solo quedaron los asuntos urgentes y las conversaciones cortas cuando había que arreglar algo de papeles o dinero. Una de las cosas que marcó mi historia fue aquella caja de madera que llegó a mi casa en un día de lluvia, acompañada por un abogado silencioso que parecía tener prisa por cerrar el trato y desaparecer. Recuerdo el sonido de la lluvia chocando contra las ventanas y el olor a tierra mojada mezclado con el barniz viejo de la caja. ¿Alguna vez has recibido algo inesperado que te cambie el corazón en un instante? Yo sentí miedo, sí, pero también una curiosidad rara, como esas veces que abres una carta con las manos sudando porque sabes que puede cambiarlo todo. La caja venía de parte de Francisca, una vieja conocida de la familia. Siempre la consideré más fantasma que amiga, una mujer de perfumes caros y pocas palabras, que aparecía y desaparecía dejando a mi madre más nerviosa y callada de lo normal. En mi infancia, Francisca era un misterio. Llegaba vestida de blanco, con una bolsa pequeña colgada del brazo y el gesto apretado, y aunque mi madre la recibía con café y pan, nunca se quedaba mucho tiempo. Mi madre me enseñó a no hacer muchas preguntas, a obedecer en silencio y a entender con la mirada cuando era mejor retirarse. En ese entonces, la casa era pequeña y siempre olía a comida caliente y a nervios. Me impresionaba el brillo de las cucharas, las conversaciones a medias, los silencios largos en las tardes de lluvia. A veces pensaba que la familia es como una mesa bien puesta, de lejos parece perfecta, pero de cerca ves las grietas, los platos rotos y lo que falta. ¿Has sentido algo así en tu familia? ¿Las apariencias bellas y el dolor guardado bajo la mesa? Cuando recibí la caja sentí que el pasado venía a buscarme, reclamando cuentas que yo ni recordaba haber abierto. El abogado me dio instrucciones y se fue, dejándome sola con ese paquete y un sobre amarillo con mi nombre. El aire se volvió más denso, y aunque traté de ocuparme en cosas simples como remojar los frijoles o barrer el piso, la caja seguía ahí, mirándome, como si supiera que tenía la respuesta a preguntas que nunca me atrevía a hacerle a mi madre. Esperé horas antes de atreverme a abrirla. Las manos me temblaban, como aquellas veces que me tocó esconder las lágrimas para que mis hijas no me vieran derrotada. Nadie te prepara para revivir el pasado en un solo segundo, y al destapar esa caja sentí que el corazón se me detenía. Lo primero que vi fueron papeles, fotografías en blanco y negro, cartas arrugadas y una libreta vieja. Todo tenía ese olor a vidas pasadas, a secretos guardados en el fondo del armario. Sentí nostalgia, pero también miedo. Me costó trabajo contener el llanto al ver una foto de mi madre, joven y fuerte, con los ojos de dolor que apenas ahora entiendo. Recordé los regaños, los consejos a medias, las tardes en que se iba sin decir palabra y volvía con el rostro cambiado. Mi vida estuvo marcada por esos silencios, por el amor envuelto en sacrificios y por la soledad que crece a la sombra de los secretos. Empecé a revisar uno por uno los papeles. Descubrí que la caja era mucho más que una simple herencia. Era el esqueleto de una historia de traición, de amor escondido y de luchas silenciosas, esas que ninguna mujer cuenta hasta que es demasiado tarde. Comprendí que mi vida, la de mis hijas y la de mi madre estaban atadas por hilos invisibles, más fuertes que cualquier sangre. ¿Te has preguntado alguna vez qué secretos guardaban tus padres? ¿O qué cifras y nombres se esconden en las recetas pegadas al refrigerador, las cartas que nunca se enviaron, los objetos cubiertos de polvo? Esa noche no dormí. Sentí frío, nostalgia y el mismo temor de cuando era niña y escuchaba peleas detrás de la puerta cerrada. Así empezó todo, con una caja, un pasado que nunca dejó de pesar, y la sospecha de que los verdaderos misterios de mi familia estaban a punto de salir a la luz, aunque yo no estuviera preparada para escucharlos. Después de recibir la caja y pasar la noche sin dormir, la casa me pareció más vacía que nunca. El cansancio se me notaba hasta en los hombros y el espejo reflejaba mis arrugas más profundas, como si de pronto hubieran crecido de la nostalgia. Me vi de pie, junto a la mesa,
mirando la caja cerrada y pensando en todo lo que mi madre nunca me explicó, en las veces que la vida pareció obligarme a guardar para mí cosas que no entendía y en los momentos donde simplemente seguía adelante por costumbre, no por valor. ¿No te pasa que a veces decidir no saber es más fácil que enfrentar la verdad, aunque esa decisión te pese toda la vida? La mañana empezó igual que tantas otras. El aroma del café llenó la cocina, pero esta vez no trajo consuelo. El sonido de loza chocando me recordó a las madrugadas en que mi mamá se levantaba antes que el sol y ponía a hervir la leche, sus pasos firmes resonando en el piso de mosaico frío. Esos ruidos se quedaron grabados en mi memoria, igual que la forma en que ella estiraba la frente para mirar la ventana, siempre preocupada, siempre cargando algo más que las bolsas del mandado. Algunas veces, sentía que ese aire tenso y esa incertidumbre silenciosa eran tan parte de mi infancia como el pan duro de las tardes o el olor a pinol en el baño. Pensando en mi madre, abrí la caja otra vez. Las fotos y las cartas descansaban igual, pero ahora, bajo la luz suave de la mañana, me parecieron más pesadas. Entre ellas apareció una foto que no había visto en años. Era de mi madre y Francisca, paradas en el huerto, con la risa forzada y los ojos llenos de misterio. Recordé los días en que Francisca, siempre tan bien vestida y con perfume evidente, aparecía inesperadamente y la casa cambiaba de ambiente. Mi madre, normalmente fuerte y firme, se volvía insegura y reservada ante ella, como si Francisca trajera recuerdos de otro mundo, lleno de secretos y culpas que se quedaban flotando en el aire aún después de su partida. Me llegaron memorias de la infancia, donde yo escuchaba conversaciones a medias desde el pasillo, sin entender nada pero sintiendo en la piel el peso de la preocupación. Francisca hablaba en voz baja, movía los dedos sobre la mesa y ponía sobres en las manos de mi mamá. Mi mamá trataba de cambiar de tema o me mandaba al patio a jugar cuando las charlas se volvían tensas. ¿Tú recuerdas momentos así, cuando de niña sentías que algo estaba mal, aunque nadie lo decía en voz alta? Es curioso cómo los niños entienden con los sentidos lo que los adultos esconden con palabras. Las cartas guardadas hablaban en clave, llenas de frases vagas y referencias a deudas y promesas. Fui leyendo en silencio algunos párrafos, notando la forma en que mi madre evitaba nombrar el problema, eligiendo palabras suaves, como si con eso pudiera protegerme de la verdad. Pero los secretos no se disuelven con dignidad, se hacen más densos hasta que revientan. Descubrí frases sobre una gran deuda que no podía pagarse solo con dinero, sobre favores que arrastraban culpa y sobre el miedo a la vergüenza en la familia. Me dolió darme cuenta que, toda la vida, mi madre había cuidado más nuestro buen nombre y la tranquilidad de Francisca que su propia felicidad. Qué difícil es aceptar que una madre ama con sacrificio silencioso, escondiendo su dolor para que sus hijos nunca tengan que cargarlo completo. ¿Alguna vez has sentido esa tristeza de saber que tus padres se sacrificaron más de lo que imaginas? ¿Has querido a veces abrazarlos fuerte y decirles que ya no es necesario tanto silencio ni tanto misterio? La caja, lejos de aclarar las cosas, parecía multiplicar las preguntas. Cada foto, cada carta, era una pista, una invitación a mirar detrás de la cortina del pasado. Descubrí, por ejemplo, una lista manuscrita de cosas prestadas y regresadas entre mi madre y Francisca, con fechas y palabras de agradecimiento tan repetidas que uno empieza a dudar si había amor o solamente obligación. Sentí una mezcla rara de rabia y ternura, rabia por los secretos y ternura por el esfuerzo de protegerme de ellos. De golpe, la memoria me trajo de vuelta a las risas de mis hijas en el patio, a la última vez que hicimos una comida todas juntas. Recordé los momentos buenos y me dolió pensar que, tal vez, yo también pasé a mis hijas ciertos silencios y miedos heredados. Así es como las historias de familia se repiten, con pequeñas variaciones, pero el fondo siempre igual: misterio, orgullos, culpa y amor escondido. Mi corazón latía fuerte, como la primera vez que uno se enamora o la última vez que se despide. No supe qué hacer con toda esa información. Seguiría leyendo, escarbando entre papeles y heridas viejas, o volvería a cerrar la caja buscando un poco de paz. En ese momento, lo único que tenía claro es que la verdad, tarde o temprano, iba a salir a la luz, y que yo misma tendría que decidir qué hacer con ella, aunque me costara el alma. Después de revivir tantas memorias al abrir la caja y desenterrar papeles viejos, sentí que la vida comenzaba a pesarme 2 veces. Me miraba al espejo y veía no solo mi cabello blanco y mi postura cansada, sino los recuerdos de una mujer que aprendió a callar y a seguir adelante aunque el corazón doliera más de lo que uno confiesa. En el fondo, seguía siendo la misma Estela, la hija de una madre firme y de silencios, una mujer que soñaba con tranquilidad y que nunca pensó que el pasado regresaría a tocar su puerta de tal forma. Un día, mientras acomodaba de nuevo los papeles sobre la mesa porque no encontraba fuerzas para guardarlos, Mariana llegó de improviso, sin avisar, con el ceño fruncido y pasos rápidos.
Hubo un tiempo en que el simple sonido de la llave en la puerta traía alegría, pero después de tantas discusiones, ese sonido se convirtió en señal de alarma. Mariana tenía la voz dura y sus palabras siempre iban directo al grano, como si toda la paciencia se le hubiera acabado con los años. Apenas cruzó la puerta, notó la caja y las fotos regadas, y enseguida quise esconder todo, pero ya era tarde. Me preguntó qué guardaba en esa caja, por qué nunca le había hablado de ella, y por qué tenía la cara tan pálida. Sentí como se me apretaba el estómago y las manos volvían a temblar, como cuando era joven y escondía lágrimas para no preocupar a mi madre. Traté de explicarle, pero las palabras se me enredaban, y era difícil compartir tanto misterio y tanto dolor en unas frases simples. ¿Tú alguna vez has querido decir toda la verdad y, al mismo tiempo, sentiste miedo de que te juzguen o te pierdan el cariño? El aroma del café frío mezclado con el eco de su voz me hizo recordar otros días, cuando ella y su hermana, Lourdes, corrían por la casa y llenaban los cuartos de risas y gritos. Ahora, ese tiempo se sentía tan ajeno como las cartas amarillas en mis manos. Mariana no me dio mucho espacio. Insistía en que si la caja tenía algún valor, ella quería saberlo ya, para no vivir de ilusiones. Me dolió su forma de hablar, tan lejana de la niña dulce que un día supe calmar con abrazos y cuentos al pie de la cama. No es triste ver cómo el tiempo y el cansancio transforman a los hijos, y uno ni cuenta se da del momento en que dejaron de creer en los milagros. Me presionó para abrir juntas la caja y revisar cada papel, cada fotografía, buscando algo que pudiera ayudar con sus problemas. Ella hablaba de deudas, de oportunidades, de cosas útiles, y yo solo podía pensar en todo lo que había detrás de esos objetos. El trabajo de mi madre, las noches de insomnio, las lágrimas que nunca vi salir del todo. Mariana no quería escuchar historias viejas ni penas pasadas. Su mirada quemaba buscando oro entre cenizas. Me dolía reconocer que para ella el pasado era solo un obstáculo, no una puerta para entender de dónde venimos. Al sacar una carta de la caja, Mariana la leyó con voz dura y hasta con burla. Decía que las mujeres Ramírez traían la costumbre de esconder cosas, de guardar secretos que no servían para nada bueno y que ya era hora de romper con todo eso. Sus palabras me lastimaron pero también me hicieron pensar, ¿qué tanto daño nos causa, realmente, guardar en silencio lo que no supimos resolver? ¿No será que nos acostumbramos a callar por miedo a perder el poco amor que creemos seguro? En medio de la discusión, recordé el calor de la infancia, los domingos de comida sencilla y la unidad que sentíamos aunque el dinero jamás alcanzara. Pensé en lo que perdería si seguíamos discutiendo, si la distancia seguía creciendo entre nosotras como una sombra imposible de cruzar. Quise abrazarla, pero su cuerpo estaba frío, su gesto endurecido por las dificultades. A veces la familia duele más que la soledad, pero también es la única esperanza de aprender, de reinventarnos, de perdonar. ¿No has sentido que las heridas más profundas solo sanan si las enfrentamos en vez de esconderlas? ¿Qué hubieras hecho tú, seguir callando o jugártela por la verdad aunque doliera? Antes de irse, Mariana me dijo que regresaría pronto, y su voz quedó temblando en el aire, como si la decisión de seguir o soltar estuviera en mis manos. Me quedé viendo la caja, esperando respuestas que nunca llegaron ese día, y entendí entonces que los secretos de familia pesan más mientras uno los protege, pero que a veces, abrirlos es la única manera de encontrar el perdón que todos merecemos. Esa noche el silencio me abrazó más fuerte, y supe que lo que encontraba en esos papeles era apenas el principio del misterio más grande de mi vida. Después de la última discusión con Mariana, el peso de la caja y los secretos empezó a sentirse aún más fuerte en mis huesos. Me llamo Estela Ramírez, mujer nacida en Puebla, de cabello corto y canoso, rostro marcado por los años y una piel endurecida por el trabajo, pero sigo siendo la misma que aprendió desde niña a soportar la vida con la cabeza en alto aunque por dentro tiemble de miedo. Recuerdo esos días como si los viera a través de una ventana empañada, entre el olor de la lluvia vieja, la humedad que nunca abandonaba la casa y el crujir de la madera bajo mis pasos en las madrugadas de insomnio. Durante días evité abrir la caja de nuevo. El silencio se apoderó de la casa, solo roto por el tic-tac del reloj y el eco de las palabras de Mariana, que retumbaban como campanas adentro de mí. Me veía reflejada en la vajilla, en las fotografías colgadas y hasta en las grietas de la pared, preguntándome si valía la pena remover tanto pasado o si sería mejor amarrar todo de nuevo y dejarlo descansar ahí, junto a las penas que nunca cicatrizan. ¿Alguna vez sentiste que el pasado te perseguía aunque cerraras los ojos con fuerza? Yo intenté ignorarlo, pero el corazón no me daba tregua. Una tarde me obligué a sentarme frente a la caja, rodeada de ese olor a papel guardado y recuerdos empaquetados. El aire estaba frío, y parecía más denso mientras sacaba una libreta pequeña que nunca recuerdo haber visto antes. Era una libreta de tapas gastadas, con el nombre de mi madre escrito con tinta negra. Al abrirla, sentí algo extraño,
como si el viento cambiara de repente y entrara un suspiro de la infancia por la ventana. Empecé a leer frases cortas, fechas mezcladas con listas de cosas prestadas, nombres conocidos y otros que solo se susurraban en la familia. Mi madre contaba en palabras firmes las veces que Francisca llegó pidiendo ayuda, temblando de miedo y vergüenza, y anotaba lo que le prestaba, como si temiera olvidarlo o como si necesitara un testigo para su sacrificio. Aquella libreta no solo hablaba de dinero, hablaba de secretos. Hablaba de favores pagos con noches de insomnio y deudas más pesadas que cualquier billete. Encontré un párrafo donde mi madre confesaba el miedo a ser juzgada si algún día la verdad salía a la luz. Decía que había cosas que una madre guarda para proteger a sus hijos aunque le cueste la tranquilidad, y que el silencio a veces era la única herencia que podía dejarme. Sentí la garganta cerrada al leer esas palabras, imaginando a mi madre escribiéndolas a solas, quizás secándose los ojos con el delantal. Me vino a la mente una noche lluviosa de mi infancia, cuando mi madre salió de la casa apurada y volvió empapada, guardando un sobre en la bolsa de su mandil. Nadie preguntó nada, ni yo ni mi padre, como si todos supiéramos que ese silencio era parte del trato familiar. Con el paso de los años, ese modo de callar los problemas se quedó conmigo y también con mis hijas, un ciclo difícil de romper. ¿No te ha pasado que los secretos de tu familia terminan siendo también tus heridas, aunque nadie las nombre? La libreta seguía revelando detalles. Mencionaba visitas furtivas de Francisca, cartas escondidas, incluso el temor a la traición de alguien cercano. Vi nombres de tías, un pago recibido por protección y la palabra vergüenza subrayada 2 veces. Descubrí que mi madre y Francisca habían hecho un pacto de silencio. Una prometió cuidar lo que la otra no podía afrontar. Eso me hizo pensar en las veces que yo misma callé cosas importantes por miedo a lastimar a quien amo, repitiendo los mismos errores sin querer. Encontré una hoja suelta al final, una carta nunca enviada, con letras apresuradas y partes borradas por lágrimas. Mi madre quiso advertirme que algún día el pasado volvería, que nada oculto dura para siempre. Sentí entonces un dolor profundo y a la vez un deseo de honrar lo que ella calló, pero también de romper el ciclo y poner en palabras lo que siempre nos dolió. Mirando esa carta y esa libreta, deseé tener a mi madre de vuelta solo para abrazarla y decirle que ya no hacía falta ocultar el sufrimiento, que al final el amor era más fuerte que el miedo. Pensé en buscar a Lourdes, mi otra hija, abrirle el corazón y no dejar que la desconfianza creciera entre nosotras. Añoré la ligereza de los días felices y me juré que, aunque costara, iba a encontrar el valor para enfrentar la verdad y liberar nuestra historia. La última página de la libreta parecía mirarme, como retándome a escribir ahora mi propio final. En ese instante supe que el verdadero misterio de nuestra familia no era solo lo que se había escondido, sino lo que aún estaba por descubrirse si me atrevía a abrir todas las puertas, sin miedo y sin reservas. ¿Qué secreto guardas tú esperando el momento de salir a la luz? ¿Cuánto pesa en tu vida lo que nadie se atrevió a decir? Después de tantos días desenterrando recuerdos y secretos, sentí que mi alma empezaba a sanar y a doler al mismo tiempo. Me llamo Estela Ramírez, la mujer de Puebla que siempre tuvo unas manos grandes para el trabajo y un corazón que aprendió a soportar pesos que no le tocaban. Los años pasaron sobre mí con la misma calma y furia que la lluvia sobre las calles empedradas de mi barrio, y fue justo bajo esa lluvia donde descubrí muchas de las verdades que mi madre y Francisca intentaron esconderme, como si el agua pudiera borrar sus dolores. El olor a tierra mojada y a café recién hecho se fue quedando en mis recuerdos como el fondo de esta conversación silenciosa con el pasado. Aquel día el aire de la casa olía a humedad y nostalgia. Me vi sentada en la mesa de la cocina, con la libreta y la carta frente a mí, los rayos de sol entrando pálidos por la ventana, y sentí una fuerza que hacía años no encontraba, la necesidad de hablar y no seguir escondiendo la verdad. Busqué a mi hija Lourdes, a esa niña que siempre prefirió el silencio antes que el pleito, la misma que solía abrazarme fuerte cuando la tristeza me quebraba los huesos. Me dolía pensar cuántas veces repetí el ciclo de guardar secretos para no lastimar a mis hijas sin darme cuenta que el silencio a veces duele más que la verdad. Pensé mucho en Mariana y en cómo la distancia entre las dos se fue haciendo tan grande que, aunque estuviéramos en la misma casa, cada quien vivía como en su propio país. ¿Alguna vez sentiste ese muro invisible entre tú y alguien de tu familia? Entre madre e hija pesa más, porque una quisiera solo dar amor, pero termina entregando preocupaciones o miedos, sin querer. A veces hasta parece que hablamos idiomas distintos, aunque usemos las mismas palabras. Así me sentía con Mariana, enfrentando no solo sus reclamos, sino su mirada de niña herida, buscando respuestas en lugares donde yo también me sentía perdida. Esa tarde, el tic-tac del reloj y el sonido de la lluvia en la azotea fueron mi única compañía mientras planeaba cómo contar la verdad sin romper lo poco que quedaba de nosotras. Me preparé un café y cargué la taza a la sala, deseando encontrar a Lourdes sentada en su rincón leyendo, como antes.
La busqué en sus recuerdos, en los libros amontonados, y en el aroma suave a perfume barato que solía dejar al pasar. Pensé en lo absurdo que era guardar secretos creyendo que protegemos a los que más amamos, cuando en realidad a veces solo los llenamos de dudas y culpas que no les pertenecen. ¿A ti te ha pasado que, al intentar proteger a alguien, terminas haciéndole daño sin querer? Cuando por fin tuve valor, me senté con Lourdes y le mostré la libreta, el sobre y las cartas. Sus manos pequeñas temblaron igual que las mías. Le conté del pacto de silencio que mi madre y Francisca juraron cumplir, de las deudas y las amenazas, de la vergüenza y del miedo a perder el poco respeto que quedaba en la familia. Vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas no solo por lo que escuchaba, sino porque entendió cuánto dolor me había callado durante tantos años. Nos abrazamos largo rato y compartimos el llanto, sintiendo que por primera vez eras dos mujeres, no solo madre e hija, unidas por la verdad aunque doliera. Recordamos juntas las fiestas familiares, los domingos que parecían eternos y los momentos pequeños en que todo era más simple. Sentí un calorcito en el pecho, un alivio que no conocía desde hace décadas. Nos reímos de recuerdos tontos, de las locuras de mi madre y de los sustos que nos pegó Francisca cuando decían que era bruja o que traía mal de ojo, porque siempre se vestía de negro y hablaba en susurros. Me di cuenta de que el dolor pasado puede hacerse más ligero si se comparte, aunque no hay olvido, si se siente menos pesado. En el fondo, el verdadero valor estaba en atreverme a romper el círculo, decir la verdad antes de que la vida me la arrebatara con el silencio. Me di cuenta de que cada familia vive de secretos, pero también de oportunidades para sanar, redimir errores y construir recuerdos nuevos. Me pregunté si las mujeres como yo estamos destinadas a cargar siempre con historias ajenas o si algún día aprendemos a soltar. ¿Tú has logrado soltar algún dolor viejo, dejarlo ir y respirar mejor? La noche llegó lenta y con ella la decisión más grande de mi vida, buscar a Mariana, tenderle la mano y arriesgarme a perder todo con tal de no seguir viviendo encerrada en la culpa o en el miedo. El silencio de la casa me pareció menos triste esa vez, como si los fantasmas del pasado hubieran encontrado un poco de descanso. Pero aún quedaban preguntas sin respuesta, cartas por leer y heridas por cerrar. Nunca supe si el siguiente paso sería suficiente, pero era el único camino posible para reencontrar a mi familia y a mí misma después de toda una vida de secretos. Esa noche, después de soltar mis palabras con Lourdes y sentir en mi pecho la mezcla de alivio y miedo, busqué el valor para enfrentar lo que durante años esquivé. Me llamo Estela Ramírez, y aprendí con el tiempo que a veces el peor enemigo es el silencio propio, ese que se acomoda en los rincones de la casa y en los dobleces del alma. El espejo en la sala me recordaba la fuerza de mi madre, pero también su cansancio y las arrugas marcadas por historias que nunca se dijeron en voz alta. Cuando llegaba la madrugada y ya no podía dormir, caminaba por el corredor, oyendo el crujir de la duela bajo mis pies descalzos, sintiendo el frío en los tobillos, el mismo que sentía de niña cuando la casa se quedaba a oscuras por los apagones. Con el corazón apretado, empecé a juntar las cartas, la libreta y las fotos viejas, como si el simple acto de tocar esos papeles le diera sentido a todo lo que había callado. Recordé la voz de mi madre, suave pero firme, diciéndome que en la vida hay dolores que solo se curan enfrentándolos, no escondiéndolos. Pensé en esos consejos que una recibe de joven y olvida cuando los días se llenan de pendientes y problemas ajenos. Miré el rostro de Francisca en aquellas fotos. Se veía elegante, pero detrás de sus ojos había una tristeza que nunca supe nombrar. A veces me preguntaba si cada familia carga con una Francisca, alguien que guarda secretos solo para no romper a los suyos. La idea de hablar con Mariana me traía el estómago revuelto todo el día. Sabía que las palabras podían salvar o terminar de romper lo poquito que quedaba entre nosotras. La noche anterior, mientras el aire olía a sopa tibia y a tortillas de ayer, Mariana pasó por la cocina y me preguntó si ya había decidido qué hacer con la caja. Me miró como si esperara que yo volviera a quedarme callada, como siempre. Me dolía verla así, tan dura y tan parecida a mí cuando era joven, esperando soluciones rápidas a dolores viejos. ¿No te pasa que a veces reconoces tus propios errores en la forma de ser de tus hijos, y da miedo que repitan tu historia? La decisión la tomé en silencio, entre sorbo y sorbo de café frío, recordando cómo mi madre enfrentó años atrás el desprecio de la gente para defender lo poco que tenía. Sabía que si no le hablaba yo a Mariana, ningún milagro iba a juntar de nuevo a esta familia. Preparé con manos temblorosas el sobre con la carta final de mi madre, aquella que había guardado para el día que yo sintiera que el dolor ya casi no cabía en el pecho. Busqué una calma que no tenía, y esa tarde fui a su cuarto. Sentí en mi pecho la tormenta de años de distancias, culpas escondidas y abrazos pendientes. Mariana estaba sentada junto a la ventana, mirando su teléfono apagado, los ojos perdidos como niña asustada aunque su boca dijera lo contrario. Me senté a su lado, el sillón crujió igual que mi corazón,
y empecé a hablar. No hubo reproches, solo verdad. Le conté la historia entera, las culpas de Francisca, los sacrificios de la abuela, la carta no entregada y la razón de tanto silencio. Sentí que Mariana no respiraba mientras yo hablaba, luego vi sus lágrimas, esas que tanto tiempo guardó. Cuando terminé, nos quedamos en silencio, oyendo el ruido lejano de una licuadora en la casa de la vecina y el olor a galletas quemadas de algún horno descuidado. Hay dolores que solo se curan juntos y en ese silencio, por primera vez en años, sentí que no estábamos solas, que algún lazo invisible nos empezaba a unir de nuevo. Mariana no habló mucho al principio, pero su abrazo fue firme y cálido. Me dijo que comprendía, que ojalá hubiera tenido el valor de preguntar antes, pero que ahora entendía por qué el cariño a veces viene disfrazado de preocupación. Nos reímos un poco recordando juegos viejos, y lloramos en silencio por lo que nunca se pudo decir antes. Me pregunté si a todas las madres les toca atrás de cada sacrificio un poco de redención, o si el perdón llega solo cuando una ya está cansada de ocultarse. ¿Tú crees que los secretos más duros pueden volverse amor cuando se comparten? Esa noche dormí más tranquila, sentí el aire fresco entrar por la ventana y hasta el ruido de las ranas en el patio me pareció una promesa de que algo bueno comenzaba. Al cerrar los ojos, supe que aún faltaba hablar con Lourdes, que todavía quedaban cosas por arreglar y heridas por curar. Dejé la lámpara encendida, imaginando un futuro nuevo para las mujeres de mi familia, sin cadenas, sin miedos y sin más secretos. Todavía me acuerdo bien de esa mañana en la que sentí que, por fin, la casa respiraba diferente. Me llamo Estela Ramírez, y a mis 70 y tantos, nunca imaginé que los secretos guardados entre paredes viejas pudieran traer nueva esperanza, pero así fue. El desayuno tenía el olor de antes, pan dulce recién partido, café caliente y el sonido suave de los pájaros en la ventana. Mi corazón seguía latiendo rápido, como si esperara una noticia o una visita importante. Desde temprano, tuve la sensación de que algo trascendental iba a pasar. Después de esa noche larga donde hablé con Mariana y compartimos lágrimas y abrazos, supe que ya no podía dejar a Lourdes fuera de todo. Ella siempre fue más reservada, como si llevara el mismo miedo que mi madre y yo tuvimos para hablar de lo que pasaba en la familia. Recordé sus silencios en la mesa, la forma en que miraba por la ventana cuando la conversación se ponía incómoda y cómo me buscaba la mano en los momentos de crisis. ¿Alguna vez has sentido ese vacío de no saber cómo acercarte a alguien querido, aunque vivan en la misma casa? La vida, a veces, nos pone pruebas donde el amor y el miedo viven pegados, luchando a ver quién gana. Pasé el día preparando la casa como si esperara una visita especial. Saqué los manteles limpios, abrí las ventanas para que entrara el sol y puse a hervir canela, llenando la cocina con ese aroma dulce que sana hasta los días más pesados. El reloj parecía correr lento, marcando cada minuto con el eco de las cuchillas del ventilador viejo. Me tomé el tiempo de mirar cada fotografía en la sala, cada recuerdo colgado, preguntándome si realmente alguna vez se puede entender todo lo que se esconde detrás de una imagen familiar. Lourdes llegó cuando el cielo empezaba a nublarse, con su paso tranquilo, sus ojos cansados y la eterna bolsa cruzada en el hombro. La abracé con esa fuerza silenciosa de las madres que no siempre saben decir lo que sienten. Me miró con curiosidad y un poco de temor, porque en la familia aprendimos a no esperar buenas noticias de conversaciones serias. Preparé 2 tazas de café con leche y nos sentamos juntas frente a la ventana, viendo la lluvia comenzar a caer sobre el jardín. El sonido del agua contra las hojas se mezclaba con mi respiración. Hay momentos en la vida en los que el simple hecho de estar presente con alguien ya significa una batalla ganada. Con voz baja, le expliqué todo, desde la caja que llegó en plena tormenta hasta los miedos de la abuela y los sacrificios de Francisca. Lourdes lloró, igual que lo hizo Mariana, y yo sentí que el corazón se me abría poquito a poco. Me preguntó por qué callé tanto, por qué nunca le pedí ayuda, y la verdad es que ni yo sabía responder. ¿No es curioso cómo una piensa que por proteger a los hijos les ahorra dolor y termina dándoles nuevas heridas? Le hablé de la libreta, de las cartas, del pacto de silencio y de cómo todo comenzó mucho antes de que ella o yo existiéramos. Lourdes abrazó esa libreta contra su pecho, como si de allí pudiera curar las cosas que nunca entendió de niña. Nos reímos del miedo absurdo que nos inculcaron sobre Francisca y del carácter fuerte de la abuela, de las tardes de juegos, las peleas tontas y los días en que solo había sopa y tortillas, pero todavía había unión. Sentí nostalgia, pero también un cariño renovado, como si el corazón aprendiera otra vez a confiar. A veces el verdadero milagro de una familia no está en tener respuestas, sino en atreverse a sentarse juntos y no huir de la verdad. Mientras nos limpiábamos las lágrimas, Lourdes prometió que, por duras que fueran las cosas, no guardaríamos nunca más un secreto entre nosotras. El peso en mis hombros se volvió más ligero, y hasta la lluvia afuera parecía más suave,
como si lavara el dolor de los años pasados. Ese día supe que, aunque el pasado nunca deja de existir, podemos cambiar el final si nos atrevemos a mirarlo de frente. Sentí una paz nueva, una esperanza pequeñita y firme que me empujó a seguir, aun sabiendo que faltaba por resolver lo más difícil, sanar el último puente, el más frágil, que quedaba pendiente en esta familia marcada por silencios y segundas oportunidades. Tú también tienes algo pendiente por decir o sanar. ¿Qué historia te falta cerrar para dormir tranquila? Al pasar esos días, empecé a notar que el corazón se siente diferente cuando una empieza a soltar lo que ha cargado por años. Mi nombre es Estela Ramírez, y aunque las canas me hacen lucir mayor, todavía guardo en el fondo de mis ojos ese brillo curioso de la mujer que fui en mi juventud, la que aprendió a ser fuerte entre silencios y secretos de familia. Nunca pensé llegar a una edad donde lo más importante fuera hablar y pedir perdón, mucho menos cuando todas las heridas parecían ya formar parte de los muebles de la casa. Pero los últimos días me enseñaron que por más que uno crea haberlo visto todo, siempre queda algún rincón de la memoria sin limpiar, algún pendiente por cerrar. La mañana siguiente a la conversación con Lourdes amaneció fresca. La ventana dejaba pasar una brisa fría cargada con olor a tierra mojada y jazmín del patio. Me preparé un café fuerte, como lo hacía mi madre, y me senté en la cocina, dejando que los aromas me envolvieran y me recordaran otros tiempos, cuando las penas se aliviaban juntándose alrededor de la mesa, hablando bajito para que los vecinos no escucharan. Me preguntaba si de verdad había conseguido cambiar algo en mi familia, si la verdad bastaría para limpiar tanto rencor y miedo. Sentí nostalgia por los abrazos largos que antes eran de todos los días y ahora solo se dan en los entierros o en las despedidas. Mariana y Lourdes se acercaron, cada una con su modo propio de mostrar cariño. Mariana, con carácter firme, pero roto por dentro; Lourdes, con palabras cortas y miradas largas. Me vi reflejada en las dos, y me dolió descubrir que sus ansias de cariño y de paz venían de lo que yo no supe dar en su momento. ¿Tú alguna vez te viste en los ojos de tus hijas o tus hermanas? Esos instantes duelen, pero también dan esperanza. Si podemos reconocer el daño, podemos empezar a sanar. Ese día, la casa tenía ese silencio raro de cuando todos esperan algo importante. Los sonidos pequeños, la cuchara chocando en la taza, la madera crujiente del piso, el canto lejano de un gallo, se sentían más nítidos, como si la vida se preparara para cambiar de rumbo de un momento a otro. Nos reunimos en la sala, cerca de la ventana, cada quien con su taza y sus recuerdos. No hubo discursos largos, solo palabras sinceras, miradas cargadas de historias, y la carta de mi madre, esa carta que nunca se envió, en el centro de la mesa, como testigo de todo lo que habíamos pasado. A veces en medio de la plática aparecían silencios, pero ya no eran de miedo o resentimiento, sino de esos silencios buenos que invitan a pensar y a encontrar consuelo. Mariana habló de sus enojos, de lo difícil que fue crecer sintiendo que algo escondíamos. Lourdes compartió la rabia que le daba no poder ayudar cuando me veía sufrir en silencio. Me costó trabajo no ponerme a la defensiva, pero entendí que a veces lo único que podemos ofrecer es presencia, y reconocer que cometimos errores buscando proteger demasiado. Nos reímos un poco recordando los sustos tontos de la infancia, los gritos de mi madre cuando se le quemaba la comida, y el escándalo de los perros del vecino en las noches de tormenta. Sentí nostalgia, pero también una alegría suave, como cuando sale el sol después de varios días de lluvia. Por primera vez en muchos años, las paredes de la casa no parecían cargar el peso del pasado. Era como si cada palabra confesada le quitara un ladrillo a esa barrera invisible que nos separó tanto tiempo. Cuando terminamos la plática, Mariana preguntó si debíamos buscar a Francisca, o al menos saber qué fue de ella. Ahí supe que todavía había misterios sin resolver, y los sueltos que podían cambiar para siempre lo que creíamos saber de la familia. Me llenó una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué otra verdad podía salir a la luz? ¿Nos haría bien volver a abrir heridas tan viejas? Pensé en esas historias donde al final, cuando una cree que ya todo pasó, aparece el verdadero secreto, ese que tiene el poder de unir o de destruir una familia para siempre. Esa noche, la luna se asomó grande y despejada en el cielo, iluminando mi cuarto con una luz plateada. Me acosté con la esperanza de que llegaba el momento de buscar respuestas fuera de estas cuatro paredes y asumir que a veces, lo más difícil en la vida es dejar de temer al pasado para poder abrazar el futuro. ¿Tú qué harías? ¿Seguirías escarbando, o dejarías todo como está, con tal de tener un poco de paz? Durmiendo, sentí que el verdadero final apenas estaba por empezar. En la vida, hay momentos que parecen casi inventados, instantes donde el aire se siente tan quieto que una piensa que el destino nos está espiando desde algún rincón de la casa. Mi nombre es Estela Ramírez, y aunque la vejez me dobló la espalda y me puso el cabello como la sal, dentro de mí sigue la misma mujer curiosa y terca de siempre, la que aprendió a vivir entre susurros familiares y tragedias calladas. Aquella mañana,
El miedo y la esperanza me revolvían el estómago mientras preparaba el desayuno. El olor a pan tostado y mantequilla me reconfortaba, pero también me recordaba la soledad de los días en que nadie se sentaba a mi lado. Las palabras de mis hijas resonaban en mi cabeza una y otra vez. Buscar a Francisca, atreverse a escarbar un poco más, no dejar las cosas en el aire. Yo sabía que no sería fácil, que abrir la última puerta podía ser tan peligroso como sanador. A veces pienso que hay secretos que se parecen a esos muebles viejos. Una los cubre por años y el día que los descubre, encuentra polvo, pero también objetos valiosos que se olvidaron entre tanta rutina. ¿No te ha pasado que, al ordenar un cajón, te topas con algo que te regresa 1000 recuerdos y te revuelve todo por dentro? Así es con los asuntos de familia. Cuando crees que ya no quedan más sorpresas, sale a la luz otra verdad. Hablé con Mariana y Lourdes sobre mis dudas. Les confesé el miedo de encontrar a Francisca solo para descubrir otro dolor. Mariana me miró con sus ojos firmes, esos que heredó de su abuela, y me dijo que el silencio nunca nos hizo bien, que los secretos solo crecen y se pudren, que ya era hora de darle un cierre a nuestra historia. Lourdes asintió en silencio, apretando mi mano como cuando era niña y tenía pesadillas. Sentí que por primera vez en muchos años, éramos un equipo y no solo 3 extrañas habitando la misma casa. Ese día decidimos rastrear a Francisca. Recordé aquella libreta vieja donde mi madre anotaba visitas, direcciones y deudas. Busqué con manos temblorosas y, al encontrar la lista, sentí el pulso acelerado al leer la dirección deslavada por tantos años. Una mezcla de temor y curiosidad me impulsó a marcar el teléfono que, por pura suerte, todavía parecía funcionar. Al descolgar, una voz ronca y apagada respondió, y supe al instante que era ella. El silencio que siguió pesó toneladas, hasta que logré decir mi nombre. En ese momento, hubiera dado lo que fuera por ver tu cara, por saber si tú, también, cuando buscas algo importante, sientes el mundo detenerse a la mitad de un suspiro. La charla fue torpe, llena de frases sueltas y pausas largas, igual que las conversaciones entre personas que comparten un secreto doloroso. Francisca me reconoció. Su tono revelaba tantos años de soledad como los míos, y detrás de su voz se colaba el sonido de un radio viejo, el aroma de cigarro y la tristeza de quien se sabe parte de una historia incompleta. Me dijo que ya era hora, que ella también guardaba palabras atascadas entre los dientes y que deseaba explicar las razones de tantos silencios, traiciones y favores guardados. La propuse vernos y aceptó sin pensarlo, como si esperara ese encuentro desde hace décadas. Esa tarde, la ansiedad se mezcló con las ganas de terminar de una vez con todo el drama familiar. Mariana preparó té y Lourdes limpió la sala más de lo necesario. El clima dentro de la casa era un hervidero de nerviosismo. Cada minuto parecía estirarse, cada soplo de aire era una promesa de algo que podía sanar o romper lo que quedaba en pie. Me vestí con mi mejor blusa, esa que uso para ocasiones importantes, y me vi al espejo. Vi la mujer que soy, con arrugas, con dudas, pero con el valor de quien finalmente aprendió a mirarse sin miedo. Cuando Francisca llegó, su presencia era como un aguacero en tierra seca. Traía un bolso gastado, el cabello recogido y las manos llenas de temblores. Su abrazo frío y apretado me removió recuerdos de infancia, gritos a medianoche, secretos en la cocina y las miradas furtivas cada vez que alguien tocaba la puerta. Platicamos durante horas, y en cada confesión, cada risa nerviosa y cada lágrima, sentí que los hilos rotos de nuestra historia se iban atando, aunque fuera con nudos torpes. La noche llegó justo cuando el aire se sentía más ligero. Sentí una mezcla de cansancio y esperanza, una nostalgia dulce y punzadas de dolor viejo que esta vez no me asustaron. Francisca dejó sobre la mesa una última carta, y supe que ahí estaba la pieza final del rompecabezas, la verdad que podría responder lo que durante toda mi vida me quitó el sueño. ¿Te ha pasado que, justo cuando creíste que todo acababa, descubres que el verdadero desenlace apenas asoma la cabeza? Dormí esa noche abrazando la certeza de que, al día siguiente, la última verdad de mi familia estaría lista para salir a la luz. Esa mañana era distinta, lo supe apenas abrí los ojos y sentí el aire fresco entrando por la ventana. Mi nombre es Estela Ramírez y aunque el tiempo pintó mi cabello con hilos de plata y me puso más lenta la caminata, por dentro sigo siendo esa mujer que creció entre secretos, promesas rotas y ganas de entender por qué la vida nos zarandea tanto a las familias. La casa olía a café recién hecho y pan dulce en la mesa. Mariana ya estaba de pie, rondando por la cocina como si buscara algo más que el desayuno habitual. Lourdes apareció con la libreta y la última carta de Francisca en la mano, su rostro tranquilo aunque los ojos le brillaban de nervios. Nos sentamos las 3 alrededor de la mesa, esa misma mesa donde tantas veces guardamos silencio por miedo o costumbre. Afuera, el cielo tenía ese color gris y suave que anuncia una tormenta, y el rumor lejano de los truenos me recordaba las tardes de mi infancia,
cuando me acurrucaba al pie de la cama con miedo a los relámpagos. Francisca llegó sin hacer ruido, solo con ese perfume sencillo que usaba desde joven y una presencia que llenaba el cuarto aún sin decir nada. Traía la mirada cansada, pero, al mismo tiempo, el tipo de esperanza que una reconoce en quienes han perdido mucho pero siguen adelante de todos modos. La carta en la mesa era el tesoro y el temor. Tenía la letra tímida y apretada de mi madre. Al tocar el papel, el pecho me brincó con tantos recuerdos. ¿Tú alguna vez temiste leer algo porque sabías que cambiaría todo? Las manos me temblaban, pero al abrir la carta sentí que por fin era hora de entender todo lo que mi familia había callado. Francisca, sentada a mi derecha, estaba tan nerviosa como yo, y Mariana dejó caer una lagrimita antes de que pronunciara una sola palabra. La voz me salió baja, pero clara. La carta no solo traía confesiones. Hablaba de la traición que hubo entre hermanas por amor y por miedo, de las deudas nunca pagadas y de los secretos compartidos en las noches de tormenta, cuando la verdad se ahoga por no destruir a los demás. Mi madre le pedía perdón a Francisca por no defenderla cuando todos le dieron la espalda, por no soportar el que dirán y por dejar que cargara sola con el rumor del pueblo y la culpa que no le pertenecía. Confesaba también que tuvo miedo de perderlo todo si la verdad salía a la luz, y por eso decidió callar y aceptar el pacto de silencio. El olor a papel viejo y tinta se mezclaba con el perfume sencillo de Francisca, y el corazón me dolía al sentirla respirar hondo, como si al fin pudiera soltar años de pena. Mariana escuchaba con los puños cerrados, luchando contra las lágrimas, y Lourdes apretaba la libreta casi suplicando que ese relato trajera paz. La carta cerraba con una advertencia y una promesa. Decía que cada familia tiene sus secretos, pero que ocultarlos solo da tiempo al resentimiento. Pedía que si algún día llegaba la hora de contar la verdad, lo hiciéramos todas juntas, sin culpa ni rencor, para romper el ciclo y dejarle a las hijas un futuro más ligero. Sentí que el pecho se me abría como ventana por donde entra la primera bocanada de aire después de una noche sin dormir. Afuera empezó a llover, y el sonido del agua fue la música de fondo que nos acompañó mientras Francisca me tomaba la mano y decía, con voz ronca, que ella ya no sentía rencor, solo cansancio y deseo de paz. Sus palabras cruzaron el silencio espeso de la sala y, por primera vez después de tantos años, me atreví a mirarla como la hermana que nunca fui capaz de defender, no como el fantasma de nuestras tristezas. Hay momentos que parecen sacados de los cuentos, pero este era real, con todo el sabor a lágrimas y a reconciliación. Nos abrazamos sin decir nada, ese abrazo largo y apretado que no borra el pasado, pero lo vuelve más llevadero. Mariana nos rodeó con sus brazos, y Lourdes rió bajito entre mocos y sollozos. Al sentir ese calor humano, entendí que la vida me había hecho esperar demasiado para descubrir el poder de la redención y la sinceridad. ¿Tú has sentido a veces que todo el dolor fue para llegar justo a ese instante, tan simple y tan grande a la vez? La tormenta afuera fue amainando y la casa, de pronto, se llenó de luz tibia. Miré a mis hijas, tomé la mano de Francisca y sentí al fin, sin miedo, que la historia que tanto nos pesó ya tenía su desenlace, aunque aún faltara aprender a vivir con la verdad al descubierto. Sabía, como sabe quien ha perdido y ganado 1000 veces, que el siguiente día traería todo tipo de sentimientos, pero por primera vez no temía lo que viniera, porque ya estábamos juntas y, con eso, ninguna herida nueva sería imposible de enfrentar. Amanecí ese día sintiendo que no era la misma Estela Ramírez de antes, aunque el espejo me devolvía la imagen conocida. Mujer de mejillas redondas y cabello tan blanco como la leche, ojos pardos que aprendieron a leer el dolor y la esperanza en las personas, una boca que guarda más silencios que palabras dichas. La casa olía a humedad y café de olla, las ventanas mostraban el inicio de otra lluvia y mi pecho era un remolino de nervios, expectante ante lo que la carta de Francisca podía desencadenar. Ya sentados todos en la cocina, entre el murmullo de la lluvia y el retintín de las cucharas, sentía que el aire era tan pesado como antes de una tormenta, cuando sabes que algo importante por fin va a pasar. No fue fácil entregar esa carta a mis hijas y a Francisca, la mujer que por años fue sombra y espina en mi memoria. Verla sentada allí, con las manos arrugadas temblando sobre el regazo y los ojos húmedos de 1000 nostalgias, me recordó la primera vez que la vi llorar de adulta, un llanto bajito, guardado detrás de la dignidad y del miedo al chisme del pueblo. Abrí la carta, sentí en los dedos el papel suave de los años y el débil perfume a rosas que mi madre ponía en todo lo que temía perder. ¿Alguna vez tuviste que dar voz a palabras que no eran tuyas, pero que podían liberar o destruir lo más valioso de tu vida? Leí en voz alta, mi voz quebrada pero firme, mientras las tres escuchaban como si el tiempo mismo estuviera a punto de cambiar de rumbo. Era una carta de confesión y de súplica. Mi madre escribía con dolor y valentía sobre las traiciones, los sacrificios necesarios, los amores prohibidos y la carga de haber callado por proteger lo que no podía controlar. Admitía que Francisca no era culpable de todo,
y rompía por fin la pared de culpa que el silencio levantó entre nosotras. Temblé al leer los nombres, las fechas, los recuerdos de una infancia compartida con secretos, y sentí como la carta se volvía puente y no solo herida. El aire estaba pesado y cada respiración dolía, pero también aliviaba, como cuando por fin llueve después de semanas de calor. Mi madre pedía perdón desde más allá de los años y en la mesa todos lloramos, unos por memoria, otros por alivio, algunos por la oportunidad de soltar el rencor. Francisca, con lágrimas discretas, me miró y murmuró que nunca odió a nadie, solo esperó con paciencia la verdad. Mariana y Lourdes se tomaron de las manos y yo sentí el corazón apretado, pero liviano, como si de pronto algo me diera permiso de respirar profundo después de tanta espera. Afuera, la lluvia caía pero la casa tenía una luz distinta, esa luz cálida que solo llega después de dar la cara al pasado. Nos quedamos platicando largo rato, con palabras nuevas y con memorias repasadas. Hablamos de lo bueno y de lo malo, del valor de soltar y también de sostenerse a tiempo. Nos reímos tímidas, como quien aprende lentamente a confiar, y entre bromas torpes sentí que regresaba a un lugar en el que todo es posible. ¿No te ha pasado que al cruzar una puerta de la verdad el aire se limpia y el alma se acomoda sola, como después de ordenar un cuarto muy querido? Revisamos la libreta, las cartas, los recuerdos. Había nombres, promesas rotas e historias que dolían, pero también esperanza y un deseo de empezar de nuevo, ahora sí sin sombras. En ese silencio tibio que deja la reconciliación sentí que, aunque nadie elige todo lo que vive, sí se puede decidir cómo se sigue adelante. Los rayos de luz se colaron por las cortinas justo cuando la carta se terminó. Abrazamos a Francisca como una más, ya no como la fuente de rumores, sino como hermana y tía. Mariana me observó con una sonrisa de fe, Lourdes tarareó una canción triste pero dulce y me sentí acompañada, abrazada al fin después de tantos años de frío. En ese instante supe que la historia estaba a punto de cerrarse y que, justo en lo más profundo de nuestro dolor, podía florecer una nueva paz. ¿Te imaginas el peso que se va cuando todas las piezas del pasado, por fin, encuentran su lugar? Así sentí yo esa mañana. Pero todavía, en medio de esa calma recién conquistada, apareció sobre la mesa una pequeña nota que nadie esperaba y que lo cambiaría todo una vez más. Y así terminamos otra historia más en el canal Recuerdos del Pasado Escondido. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Si disfrutas de historias como esta, deja tu comentario y sugiere temas para que desarrollemos nuevas narrativas inéditas. Hasta el próximo video.